Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Django-Nice, la clase número 2 sobre lo que es la parte de Class Based View. Vamos a trabajar hoy un poquito sobre lo que es la Class Based View principal, que se llama View. Vamos a trabajar un poquito la Template View de pronto y vamos a ver cómo vamos agilizando el trabajo de pronto con una y la otra. Vamos a entender muy bien, de pronto vamos a ver un poquito de código de la clase, yo la voy a explicar de pronto lo más que pueda, pues para trabajar con ella, y pues vamos a agilizar de esa manera el trabajo. Vamos a trabajar un proyecto, de pronto lo subo a GitHub y dentro del canal y dentro de mi página les deje el enlace. Me pueden encontrar como Minrock también, así que si quieren buscarme directamente en mi GitHub y mirar lo que yo hago, tengo muy poquito código, hay que aceptarlo, no es que sea muy contribuyente y la mayoría de los proyectos por cuestiones de confidencialidad los tengo cerrados. Eh, Vamos a trabajar el proyecto Smart Bookmarks. Por ahora es algo sencillo. Ya lo tengo seteado desde la primera clase. Básicamente es algo sencillo que tenemos acá. Tenemos un modelo que tiene un owner, un título, un URL y un icono. El icono y el título del modelo, pues aquí ya hice un poquito del trabajo, colocándole para que Google me traiga el icono, el URL del icono, y a través de Beautiful Soup lo que estoy haciendo es que traigo la página, pero solamente el título lo guardo, ¿vale? Entonces, tengo algo que se llama bookmark folder, que es simplemente como para guardar los bookmarks. Es un proyecto bastante sencillo. Tengo en el administrador, ya registré los dos modelos. Tengo mi urls.py solamente con una URL con una home. Tengo una view que es una function view, eh, o una FBV que es function based view. Es una view normal, simplemente tengo eso. Y por último, tengo una base sencilla en donde tengo este contenido estático que no lo voy a mover por ahora, sino más adelante, ahí sí, cuando vayamos trabajando. Entonces, como les dije, vamos a trabajar, vamos a aprender lo que es una view. Vamos a cerrar todo, vamos a ver solo view. Bueno, básicamente Django trae unas view construidas a partir de una view madre que se llama así, view. ¿Sí? Esta clase viene de generic y básicamente lo que hace es crear eh, una metodología de trabajo con cada con cómo se va a comportar. Básicamente esta es la madre, o sea, todas las generic, lo que se llama generic class baby, van a heredar de ella, como hemos heredado objeto, como hemos aprendido en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta view aquí, básicamente lo que tendría que hacer, vamos a comentarla acá un poco. Voy a tomar esto aquí y lo que voy a hacer es voy a hacer una class home view, ¿sí? Vamos a heredar de view y lo que vamos a hacer es que vamos a ir reescribiendo los métodos que ella necesita para trabajar. Entonces, básicamente vamos a aprender cómo se trabaja con ella. Con una view general, ella no tiene o no tiene implementado cuál es el método con el que viene la petición, ¿sí? Si yo quisiera hacerlo acá, dentro de este yo tendría que decir if request punto method es igual a get, ¿sí? Else, o el if request punto method es igual a post, y ya vemos que estamos comenzando a construir if anidados en donde si por ejemplo estuviéramos trabajando un RESTful API, yo tendría que hacer el if request.method es igual a put bla 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 bla, y toda la lógica va a quedar aquí dentro de esta función. O en el mejor de los casos, no sé qué tan mejor o peor de los casos sea, es tener
un request para get, un request para post, un request para put, lo cual va a hacer que eh, nuestras vistas tengan index underscore get, así. Incluso tendríamos que escribir todos los métodos y comenzar a escribir el método no allowed para aquellas que no van a trabajar. Entonces eso aquí lo vamos a mitigar de la siguiente manera. Def get, ¿sí? Vamos a crear el get. ¿Qué recibe el get? Recibe un get, un request, un args y un cowargs, y por eso me gustó explicarlo en la clase pasada, que es un get, que es un args, que es un cowargs como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cada uno de estos? El request es el request que nosotros pedimos por URL, punto. Aquí yo pudiera escribir los parámetros, por ejemplo, param1, param2, ¿sí? Y él me va a traer esos parámetros de la URL de igual manera. Pero ensuciaríamos de pronto la cabecera del método y particularmente a mí no me gusta hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque gracias a todo lo que hace ClassView por debajo, los parámetros que vienen por URLs automáticamente nos quedan guardados en los cowards y pues le podemos dar un mejor tratamiento a ello, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo primero que, bueno, vamos a hacer lo mismo, el return, el request, base, que viene siendo return, render, request, el base, coma, y listo. Vamos al context. Vamos a darle el contexto aquí. Listo. Básicamente lo mismo. Y dice, bueno, listo, pero yo en el anterior tenía 3 líneas de código. Y en este también tengo 3 líneas de código. Estoy haciendo básicamente lo mismo, sí. Pero la view ya hace otras cosas por ti que tú no estás dándote cuenta que estás haciendo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es probar. Bueno, aquí nos dio un error. Vamos a... válido. Listo. Perfecto que nos haya dado ese error. ¿Qué pasa? Como destruimos el index que está acá como tal, aquí hay que hacer una línea de código más. Y dirán, no, ya comenzamos, hay una línea de código más, yo prefiero lo otro. Wait for it. Vamos a ver qué genialidades nos trae solo esta view. Entonces, hay dos, eh, hay dos aproximaciones, o sea, hay dos formas de hacerlo. Yo me identifico con una, me gusta más esa, pero las dos son válidas. La primera es hacer lo siguiente. Vengo acá, ¿sí? Y tengo views, ¿sí? Punto homeview.asView y automáticamente podría trabajar. Y ya explico qué significa ese asView. Ese asView lo que está haciendo, como podemos ver acá, él tiene un método que se llama asView y lo que hace básicamente es que nos crea una función. Recordemos que Python, además de ser programación orientada a objetos, también es una programación funcional. ¿Qué significa una programación funcional? Que eh, la función es tratada dentro de Python como un objeto, ¿sí? Entonces yo puedo pasar funciones como parámetros. Sí, es algo bastante chévere. Y como podemos ver, miremos que aquí él está definiendo una función. No voy a explicar mucho lo demás. Él está aquí definiendo una función que se llama view y es lo que está retornando. Por lo cual cuando yo llamo asView en realidad él me retorna un, una función que va a ser como el punto de entrada, el entry point por donde van a comenzar las funciones, ¿sí? Entonces asView lo que hace es que me crea esa función de entrada por donde van a entrar las views, ¿sí? Entonces esta es una forma de hacerlo, no me gusta mucho, yo prefiero que las views queden acá por cuestión para mí de debugging, me gusta mucho más tenerlas aquí. Entonces yo normalmente lo que hago es que trabajo de la siguiente manera. La coloco acá, ¿sí? Esto igual sigue siendo una función, aunque parezca una variable, que cambiarle esa concepción de lo que tenemos, ¿sí?
Y básicamente yo sigo haciendo lo siguiente, que también es muy válido. ¿Listo? Entonces acá recargamos, todo sigue funcionando. Bueno, ahora me dice, bueno, listo, ya tengo 4 líneas de código, una línea más. ¿Qué es lo que está haciendo ClassBaseView por mí que no puedo hacer yo con el FunctionView así de manera? Bueno, lo podría hacer con un decorador. Yo podría utilizar aquí methods allowed, pero methods decorator creo que es, ¿sí? Sí, este es method decorator, el cual me va a hacer una función y ¿sí? Me va a trabajar toda la parte de, creo que es method decorator, no estoy muy seguro, no soy muy amigo de la function views, las utilicé un poco tiempo y aprendí a las class view y pues me parecen un poco más funcionales de una manera mejor. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, ¿qué pasa si yo haría aquí y voy a cambiar aquí por post? Post me va a handlear todas las peticiones post que están haciendo. Y al momento en el que yo recargue, automáticamente me va a dar, va a estar en blanco. Aquí está en blanco, ¿vale? ¿Qué en realidad fue lo que me dio? Vamos a verlo acá, aquí. Exactamente aquí es lo que necesitaba. Me dio un 405. ¿Qué es un 405 dentro de HTTP? Busquémoslo. 405 es aquel error de método no permitido. ¿Qué significa? Que mi vista ya me está diciendo cuáles son los métodos con la cual yo la puedo consultar y con cuáles no la puedo consultar. Por lo tanto, si yo hago un get, él me da un 405. Pero si yo le hiciera un post, básicamente, él me va a permitir y no me va a devolver un 405, sino que me va a handlear eso y me va a decir cuál es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces vamos aquí recargo el servidor, listo, ya lo dejamos así. ¿Qué pasa si yo le hago un post? Bueno, vamos a definir aquí post self, request nuevamente, args y kworks, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a handlear de igual manera todas las peticiones, sea o no sea Ajax, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a printear, vamos a printear aquí algo. Vamos a hola post, por ejemplo. Válido. Entonces vamos a hacer aquí, cargamos. Voy a hacer una petición post a través de jQuery. Vamos a hacerla sobre punto, coma. La data vamos a dejarla en blanco. Function data. Me va a dar un error 500 ahorita mismo, que no estoy devolviendo nada. No estoy devolviendo nada. Listo. 403 forbidden. Ok. Válido. Me falta el CSRF, algo muy válido que me dé un 403. Vamos a hacer algo acá más rápido. Vamos a colocar aquí, voy a colocar esto no lo deben hacer así, lo voy a hacer yo por mostrarlo, pero no se debe hacer así, eso siempre debe ir dentro de un foro, ¿vale? Entonces hagamos aquí, abrimos el Jumbotron. Parece que no printé, aquí está, lo siento. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, post, ¿sí? Vamos a hacerlo a punto, coma. Aquí dentro de esto vamos a hacer esto. Vamos a atrapar ese input que tiene como name, que tiene el objeto del CSR token. Vamos a darle el valor, ¿sí? Coma, function data. Console.log y cerramos el post. Listo, ahora sí. Vamos a ver acá y hola post. ¿Qué pasó aquí? Listo. Ya él sabe cómo handlear los posts y automáticamente me va a cambiar y me va a hacer ese post y me va a dar un resultado. ¿Cómo lo está haciendo?
Si nos vamos al generic view, que es algo muy chistoso y muy bueno de aprender, de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Automáticamente vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos todos los nombres de los métodos que se están utilizando o que se utilizan para hacer unas peticiones. Las peticiones HTTP, que son get, post, put, path, delete, head, option y trace. O utilizar cada uno de ellos como si fuera una función extra. Y él va a handlearlos. Pero si él no lo encuentra, ¿cómo hace para saber si está o no está? Entonces aquí viene otro método que se llama dispatch, que es algo muy interesante porque lo que hace es que él toma el request, lo vuelve minúscula y pregunta si está dentro de los HTTP method, ¿sí? Si él se encuentra dentro de los HTTP method, automáticamente él va a intentar obtener de esa view el método, un método que tenga el nombre, ¿sí? O va a devolver automáticamente el método de no permitido. Método de no permitido, ¿sí? Aquí vamos a buscarlo. Method no allowed automáticamente ya me va a crear la petición con código 405, que es otro código que nos estamos ahorrando al trabajar en ella. Miremos algo. Este getAttr o getAttribute lo que hace es que toma el objeto y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿Cuál es mi objeto? Voy a preguntarle a mi view, que puede ser view, pero básicamente si yo sobrescribo o estoy heredando de esa view, aquí ese self vendría siendo un objeto de home view, ¿sí? Voy a preguntarle si tiene el método que se llame que esté dentro de estos, o si no lo tiene me devuelva el método no allowed que ya está definido acá. Ya ahí vemos cuánto código estamos comenzando a reutilizar y no estamos repitiendo dentro de cada una de las views ese método no allowed. Es que si caso tal lo tuviéramos en una función view, por ejemplo, yo tuviera que hacer lo siguiente: if request.method es igual a post, aquí handleaba el post, pero bueno, y aquí cada uno en su respectivo return, ¿sí? Return, pero ahora me tocaría if request.method es igual a put, patch, delete, bla 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 bla. Por lo menos lo podríamos hacer así. If method in, tenemos que escribir todos los métodos y eso. Y por último, retornar el 405, ¿sí? Válido. Algunas personas me dirán, no, pero eso se mitiga con el decorador, y yo le podría decir method decorador, creo que es method required, require http methods, y ya él automáticamente lo haría. Pero qué tan sencillo. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Pero miremos que tenemos esto, ¿sí? Que de pronto es un poquito más difícil de handlear, ya que aquí yo tendré que pasarle el method list, que aquí se llamaría request method list, y yo sería que tendría que decirle aquí get post. Sigue siendo más trabajo para mí, pues así lo veo yo. Aquí tendría que ponerle get post para que solamente me trabaje estos dos, y tendría esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál se ve un poco más organizada? ¿Sí? Me gusta un poco más esta. Yo tengo una función en la cual yo voy a trabajar con eso. Ahora, la última función que falta por discutir es la siguiente. ¿Cuál es? Es el método dispatch, ¿sí? Bueno, ya lo habíamos hablado. El método dispatch se ejecuta luego de que se ejecuta esta view. Por ejemplo, aquí tenemos la creación de la clase con los argumentos iniciales. Entonces ese initWorks es el que vemos acá, que es el que
podríamos desde la urls.py, cuando le di acá el add view y le pasé todas esas funciones, bueno, se pueden pasar parámetros por ahí y él las puede crear por acá automáticamente. Bueno, aquí hace una función que si no tiene atributo get y no tiene atributo head, bueno, ahí va haciendo algunas cosas. Si no tiene, bueno, si no tiene atributo, si tiene atributo get pero no tiene atributo head, entonces el atributo head, que es para las peticiones head, que son unas peticiones extras que tiene Django, que tiene HTTP, perdón, que no utilizamos mucho, pero es bueno. Por ejemplo, en los API View es bastante importante. En los API, perdón. Aquí vemos cómo enmascar el request, vemos cómo enmascar el args y el kawar que viene para la view, y por último simplemente ejecuta dispatch. Y dispatch es el que va a saber a qué submétodo lo va a colocar dentro de él. Entonces ya ahí tiene una cierta lógica que va trabajando a favor de nosotros. ¿Válido? Listo. Automáticamente voy a volver a comentar este código. Bueno, vamos a ver aquí, esto sigue trabajando. Listo. Ahora, hablemos un poco de las template view. Template view es un otro objeto que hereda de view, utiliza la lógica que trae view para hacer una tarea y una simple tarea. Es importante tenerlo muy en cuenta. Cada class view tiene una única tarea en la cual se especializa, y vamos a ver más adelante que van a haber class view que tienen varias tareas, pero es porque heredan de una class view que trabaja una tarea. ¿Cuál es la tarea template view? Template view va a renderizar un template. Para de contar, vamos a importarla aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a comentar esto también un momento y les voy a mostrar cuáles eran estos init kawar que nosotros estamos viendo por acá. Estos init kawarks yo se los puedo pasar por la URL de la siguiente manera. Vamos a importar template view, ¿sí? As view, y vamos a pasarle un kawarks. Ojo, aquí aunque se llamen init kawarks, siguen siendo kawarks, o sea, sigue siendo el mismo tratamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente darle aquí un kawark a es igual a test, por ejemplo, ¿vale? Y aquí se van a guardar los kawarks que voy a, los initial kawarks que voy a dar aquí. Hay que tener en cuenta, los initial kawark que doy aquí son diferentes a los kawark que se dan cuando se ejecuta esta tarea, que es los que se demandan, por ejemplo, desde la URL. Pero bueno, básicamente template view me dice que debo dentro del kawark debo mandarle el nombre, el template name. Puedo mandarle más cosas, el template engine, que por ejemplo ahora que Django permite múltiples template engines para cada vista, sería una buena forma de separar aquellas plantillas que utilizan Jinja de aquellas que utilizan el lenguaje de template de Django, Django Templates Language, DTL, aquellas que trabajan con Jinja o cualquier otro motor que yo vaya incorporando, se vaya incorporando en Django. Entonces, básicamente, acá podemos hacer lo siguiente y vamos a ver que sigue funcionando nuestra aplicación. Pero como digo, no soy muy amigo de tener views dentro de las URLs. Al César lo que es del César, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una view, no la vamos a hacer acá. Vamos a seguir haciéndola en views.index, ¿vale? Aquí me va a dar el error de que no existe. ¿Cómo se va a ver una view que va a trabajar solo, o recuerden, solo una cosa a la vez? View. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Voy a borrar este método. Voy a decirle que herede el template view y le voy a colocar acá template name base.html y listo. Automáticamente esto se vendría haciendo esto que está acá arriba,
más el decorador acá requerido y los métodos que va a utilizar eso para que nos pueda devolver 405. Básicamente ahora vemos quién está en ventaja, ya que acá iríamos a necesitar, se está descargando el PC, aquí vamos a necesitar una línea más con el decorador. Voy a colocar simplemente decorador para no perder mucho tiempo. Como vemos, ya la ventaja la tiene el template view en este caso. ¿Para qué sirve un template view? Un template view sirve únicamente para realizar un renderizado de un template. No puedo hacer más, no debería hacer más con él. ¿Por qué? Porque es su funcionalidad. Si podemos ver template view, vamos acá, él hereda de un generic view, del generic view, y utiliza lo que se llama mixing, que más adelante los vamos a ir tratando poquito a poco. Pero como podemos ver, él me define get, o sea, ya no tengo que definir get, no tengo que trabajar con eso, pero me define también lo siguiente, el contexto a través de un mixing. ¿Por qué un mixing? Un mixing vendría siendo algo parecido a lo que viene siendo el decorador, pero para la class base view. Un mixing es un objeto que, como habíamos hablado de la múltiple herencia, le suma comportamientos a una clase dentro de Python. Entonces es importante tener en cuenta que los mixing siempre van a la izquierda y las clases de las cuales vamos a heredar generales siempre van a la derecha. Entonces por eso view está de última y los mixing están anterior. Entonces, por ejemplo, ¿qué me da template response mixing y content mixing? Me dan estas dos funciones, el get context data y el render to response. Básicamente lo que hace es lo siguiente. Si yo tuviera acá que imprimir, por ejemplo, dentro del context, a mí me tocaría mandar acá user, dos puntos, por ejemplo, si no tuviéramos el usuario en el contexto, request.user, ¿vale? Y listo, yo tendría un usuario. Aquí, como les decía, va ganando, va perdiendo ventaja, pero pues son más las cosas que a veces hace la class view por mí. ¿Cómo yo metería a ese usuario? Vamos a colocarle aquí user, solamente para diferenciarlo del user de eso. Tendría que reescribir get context data. ¿Cómo voy a hacer? Básicamente lo que hace get context data, vamos a verlo aquí, me marca cómo es el escrito, es yo recibo unos kwarks, en esos kwarks yo cargo view, que es algo muy importante, muy chévere, y retorno esos kwarks, y esos kwarks son con los que se van a ir a mi función. Simplemente lo que estoy haciendo es cargar view. ¿Qué pasa? Vamos a ver algo muy chévere. Vamos a comenzar a trabajar con el super. ¿Qué pasa? Yo no puedo perder el comportamiento, o no debería perder el comportamiento de lo que está haciendo mi template view. Entonces mi get context data en mi template view. Entonces lo que voy a hacer es, voy a llamar un super, ¿sí? Y le voy a mandar los kwarks que vengan por acá. Y lo voy a crear en una variable data. Miremos que automáticamente él sí retorna algo. Entonces lo voy a guardar dentro de esta variable, le voy a dar data.update porque es un diccionario, ¿sí? Le vamos a poner back user, dos puntos, request, self.request.user. ¿De dónde saquemos ese mágico self.request.user? El dispatch. Recordemos que dispatch, de view, acá, del as view. Miremos que cuando él ejecuta viene el request, el args, el callworks y él lo guarda en self. ¿Qué me ayuda esto? A que siempre yo voy a tener acceso en cualquiera de las funciones que yo vaya creando aquí, voy a tener acceso al request, lo cual me evita estar escribiendo el request cada vez que, por ejemplo, dentro de mi función view yo estoy llamando a una función externa
para hacer un tipo de tarea específica y tenga que estarles mandando siempre el request, el request, el request. Entonces listo, ya tenemos acá, y por último lo que voy a hacer es return data, voy a regresar data. Válido, listo. Entonces vamos a hacer acá para ver que no haya pasado nada, no ha pasado nada, listo. Y vamos acá y vamos a escribir, voy a borrar esto aquí, ya no lo necesito. Entonces vamos a escribir acá back username, ¿sí? Vamos a colocar acá, listo. Aquí tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos y por qué es importante eso del view, de cómo se trabaja el class view, cómo trabaja el getContextData? Recordemos que el getContextData guarda algo que se llama view. ¿Qué es esa view? Esa view es una copia de view como tal, de lo que yo tengo en mi view, por lo cual si yo voy creando y generando cosas que puedo guardar dentro de mi clase, yo la voy a tener. Por ejemplo, si yo aquí hiciera lo mismo, pero yo dije, simplemente yo hiciera algo así, self punto, ¿sí? Back user es igual a self punto request punto user. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo lo que estoy haciendo es diciéndole, bueno, listo, vamos a guardar a user dentro de la view. Automáticamente aquí voy a perder todo lo que tengo, porque no va a encontrar a back user, nuevamente no lo va a encontrar en el contexto, ¿sí? Va a decir oh hello, pum, to smart bookmarks. Ya back user no se va a encontrar dentro del contexto normal con el que renderizaríamos el template, pero yo tengo, gracias al class view, yo tengo una variable dentro de mi context que se llama view, en la cual yo sí tengo todo lo que necesito o todo lo que voy creando dentro de la view. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Por ejemplo, si en algún momento yo quisiera hacer alguna especie de bugging o algo, ya yo pongo if debug, bla 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 bla, yo podría hacer lo siguiente: view punto, ¿sí? template name. ¿Qué va a pasar? Me va a decir cuál es el template que utilicé para generar esto. Y así tienen muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo quisiera saber el engine en el cual el template engine, perdón, y bueno, aquí no tengo como nombre porque no definí ninguno, pero si al momento de yo hacer el as view, aquí en la view, yo le voy a pasar acá template engine Jinja, por ejemplo. Sí, de pronto probablemente se me dé un error 500, pero vamos a vamos a hacer una prueba aquí. Sí, listo. Aquí bueno, que no están los templates y bla bla bla. Básicamente no definí Jinja2 dentro de los template engines. Pero pues bueno, podríamos hacer lo siguiente. Podemos hacer aquí nombre es igual, solo probar, por probarles el punto. Bueno, un view has recibido nombre invalid. Bueno, mira, este es un invalid keyword. Nombre as view only accept argument that are already attributes on the class. Sin que solamente son atributos de la clase. Eso es algo que está aquí. Que él mismo dice que, bueno, que si tiene que tenerlo, no sé qué. Entonces, para mitigar eso, podemos hacer aquí así: nombre igual a none. ¿Sí? Y él me volvería a funcionar normal y yo lo tendría dentro del base nombre. Bueno, básicamente ya entonces sabemos cómo trabajar. Cuando se utiliza una view, view casi no se debe utilizar. View es una base para trabajar todas las generics class by view de Django. Entonces no se debe trabajar con view. No se debería trabajar con view. Cambio lo que dije. No se debería trabajar con view. Yo no la uso.
normalmente. Pero pues si ustedes quieren pueden ir trabajando. Cuando vayamos trabajando las demás Class Baby View, vamos a ver que es mucho más potencial utilizar una Generic Class Baby View. Ya ellas hacen todo lo que nosotros necesitemos por nosotros. No tenemos que trabajarle mucho a ello. Entonces, y Template View se utiliza cuando se va a renderizar un template. ¿Qué tipo de renderización podemos hacer con un Template View? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un landing page, el cual tiene cosas en concreto, pero no tiene por ejemplo, no tiene que handlear un formulario. Para eso utilizaríamos un form view, que es otro form que vamos a ver más adelante. No tendría que, sí, que simplemente es mostrar información. Ahora, eh, mi parte favorita del template view, que es con lo que a mí me gusta trabajar mucho, la parte de dinamismo, utilizar Ajax cuando sea posible. Yo en template view mando los formularios que voy a trabajar, construyo los formularios dentro de ese template para luego a través de JavaScript utilizar Ajax sobre otras vistas eh, que hacen el handleo de ese formulario por mí, y luego ahí sí les devuelvo una respuesta en Ajax que torna algo diferente entre el template view, pero pues es como me gusta hacerlo a mí personalmente. Como pueden utilizar como ustedes lo necesiten, si ustedes como ustedes lo vean necesario. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Esta es la segunda clase de Class Based View. Voy a cambiar esto acá y voy a dejarlo como estaba. Este template view aquí, listo, mucho más sencillo. Básicamente no estamos haciendo nada que no tenga acá ya pues la plantilla. Yo podría así aquí muy fácilmente creo que user.username directamente ya lo reconocería, si no, sí, ahí está. Si no, era simplemente colocarle un request en algunos Django, porque lo que pasa es el request. Muchísimas gracias por estar en la clase. Mi nombre es Luis Moncaris y esto es Django Next, aprendiendo Class Based View en Django. Hasta luego.